¿Qué tal? El día de hoy presentamos el método de Neighbor Joining. Mi nombre es Fernando Uriel y acompañado por David Betancur y Jorge Rivera, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UJED, presentamos este tema de taxonomía y sistemática. Bueno, para el método Neighbor Joining tenemos que es un método de agrupamiento ascendente, o sea, aglomerativo, para la creación de árboles filogenéticos. Este método fue creado por Naruya Saito y Masatoshi Nei en el año 1987. Usualmente, este método es utilizado para árboles basados en datos de secuencias de proteínas o de ADN. El algoritmo necesita conocimiento de la distancia entre cada par de taxones, por ejemplo, especies o secuencias, para poder formar el árbol que se necesita. Este es un método basado en el criterio de mínima evolución, en el que el mejor árbol es aquel que minimiza la longitud de las ramas internas. Para esto, a partir de un árbol en estrella como el que se muestra en la pantalla, se determina la pareja de secuencias más cercanas y se unen mediante un nodo interno. En el four-point condition tenemos que imaginemos un árbol filogenético que tiene 4 nodos, I, J, M, N, y su respectiva matriz de distancia, como la que se muestra en la esquina inferior derecha. Bueno, esta fórmula se expresa como la distancia entre cada taxón es la sumatoria de cada ramificación que los une. Este método tiene que como objetivo, o más bien como resultado, en que el mejor árbol es el que minimiza la longitud de las ramas internas. Con este método se obtiene un árbol no enraizado y aditivo, en el que la longitud de sus ramas indica el cambio evolutivo. Para la elaboración del método, primero que nada se necesita una matriz de distancia. Estas matrices de distancia pues ya las conocemos, ya trabajamos con ellas. Entonces no tenemos idea de cómo estas aves hipotéticas están relacionadas evolutivamente. Así que nosotros imaginamos una filogenia estelar donde no se conocen las longitudes de las ramas ni la jerarquía evolutiva. El primer paso será calcular la disimilitud promedio de cada taxón con respecto a todos los demás. Para calcular la disimilitud promedio se utilizará la siguiente fórmula, la cual es Sx es igual a la sumatoria de Dx entre n-2, tomando que n es el número total de taxones, mientras que n-2 son los grados de libertad. Teniendo esta fórmula y apoyándonos con la matriz de distancia que teníamos anteriormente, vamos a tomar en cuenta o vamos a expresar esta diferente ecuación. Vamos a sacar la disimilitud promedio de cada uno de los taxones, como lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Lo único que vamos a hacer va a ser sustituir la sumatoria de la distancia que existe entre A y B y luego la distancia que existe entre A y C, así consecutivamente. Esto lo representamos de esta manera con la sumatoria, dividido entre el número total de los taxones totales. En este caso tenemos 6 taxones menos 2, que va a representar los grados de libertad. Para el segundo paso vamos a calcular la distancia de la nueva matriz. En este caso será la matriz M, y el elemento de la matriz M es definido como MIJ es igual a DIJ menos SI menos SJ. Esto lo vamos a sustituir la I y la J. En este caso va a ser por el taxón A y el taxón B. Como podemos ver, vamos a sustituir la distancia que existe entre I y J. En este caso lo vamos a sustituir por la distancia que existe entre A y B. Ahí lo podemos ver representado en el cuadro. Y la
la disimilitud promedio, que en este caso podría ser SI, lo vamos a tomar como SA, aquí lo podemos ver, y lo que es la disimilitud promedio de SJ lo vamos a tomar como B, para que posteriormente nos dé el resultado que es de menos 13. Con estos resultados lo que vamos a hacer es formar una nueva matriz como esta. Posteriormente esta matriz nos servirá más adelante para los siguientes pasos. Para pasar al siguiente paso, que es el paso 3, vamos a necesitar crear un nodo. Que un nodo es la intersección que existe entre una ramificación y otra, hablando del árbol filogenético que estamos creando. Bueno, para crear un nodo que se una a la par con MIJ más baja, de modo que vamos a utilizar la fórmula que es DIJ entre 2 más CI menos CJ entre 2. Esto para sacar la disimilitud promedio de un nodo. En este caso va a ser el nodo 1. Vamos a utilizar las matrices que anteriormente ya habíamos utilizado. Va a ser la matriz, la primera que utilizamos, en este caso esta. La matriz M, que aquí la sacamos con anterioridad. Y la disimilitud promedio, que es de A, B, C, D, E y F. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, para sacar la disimilitud promedio que hay entre el nodo, va a ser esto. Entre el nodo 1 y A, vamos a sacar la distancia que existe entre ellos. Para eso vamos a sacar la distancia que existe entre AB. Y después la disimilitud promedio de A menos la disimilitud promedio de B, para que posteriormente nos dé un resultado. Este resultado lo que nos está dando es el tamaño o la longitud más bien que hay de una ramificación, en este caso de A, que en este caso lo podemos representar, que es la longitud que existe de A al nodo 1, en este caso U1, para que posteriormente vayamos formando este árbol o este árbol filogenético. Recordar que este árbol filogenético no tiene raíz, es una de las características que presenta esta esquematización. Y a lo que me refería con la distancia que existe entre el nodo 1 y A, o el nodo 1 y B, como lo podemos ver acá, sería de 4, utilizando esta fórmula, como podemos ver, y lo mismo de la longitud que hay entre A y el nodo 1, que aquí lo podemos ver. ¿Sí? Aquí está representado de esta manera. Y para sustituir, por eso les mencionaba que teníamos que utilizar las diferentes matrices que habíamos utilizado anteriormente. En este caso con la matriz M, para sacar la nueva distancia que hay entre A y B. Y posteriormente para sacar la disimilitud promedio.